Está funcionando todo perfecto. Daros las buenas tardes a todos. No veo a nadie porque este webinar es telemático, pero bueno, lo primero que quería hacer era esto, era daros la bienvenida a todos los que os habéis podido conectar y bueno, esperemos que pasemos una tarde agradable hablando sobre ventas y digitalización, que son dos términos, uno lo conocemos más que el otro, pero ya nos estamos poniendo todos las pilas con todo el tema de la digitalización. Cuando hablamos de ventas, porque no sé cuánta gente se está conectando, hay gente que se conecta desde el culés, hay gente que se conecta desde la feria, pues al final un poquito es una profesión en la que estamos vendiendo todos continuamente y en nuestro día a día todos nosotros trabajemos o no en ventas, también estamos vendiendo, ¿no? Estamos vendiendo nuestras ideas, estamos vendiendo nuestros proyectos a nuestros amigos para irnos de excursión o a nuestro jefe, etcétera, etcétera. Lo segundo es presentarme de forma breve. Mi nombre es, para quien no me conozca, Luca Chiesa, soy italiano, me dedico al mundo de la consultoría y al mundo de la formación comercial. Me gusta hablar mucho de ventas, mucho de comunicación, mucho de desarrollo personal y colaboro activamente con el Col·legi d'Agents Comercials de Barcelona en muchos de estos temas que os acabo de decir. Entonces, si os parece, iré a compartir pantalla para empezar a desengranaros un poco de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, este es el título de la ponencia, lo que os comentaba, ¿no? Vamos a hablar un poquito de ventas y un poquito del mundo de la digitalización en las ventas, ¿no? Lo primero, siempre me gusta empezar con esto, ¿no? Enviar muchos ánimos, mucha energía positiva a todo el mundo porque estamos pasando siempre por momentos complicados, por arenas movedizas y nosotros somos como unos gamos que vamos saltando de un lado a otro resistiéndolo todo, ¿no? Entonces, otra cosa importante que os quería comentar esta tarde. No estamos hablando esta tarde, yo no voy a hablar ni de física, ni de química, ni de ciencias exactas, ¿no? Entonces, hay muchas opiniones, valen todas. Lo único que voy a hacer yo es hablar sobre reflexiones que me gustaría compartir con vosotros esta tarde, de la cual estoy muy encantado de estar con todos vosotros, ¿no? Entonces, al final, cada uno tiene sus experiencias, cada uno tiene su manera de enfocar las cosas, por tanto, simplemente comentarlo con vosotros. Todo lo que yo voy a hablar esta tarde es 100% cuestionable, porque lo bonito de las ventas es esto, ¿no? Que 0 más 0 puede ser 0, 1, 2 o 1 millón, ¿no? Entonces sí que es lo que pediría y me encantaría también que, bueno, dudas, preguntas que podáis tener, si lo podéis filtrar todo por el chat y cuando yo termine con el webinar, entraré en el chat a ver si alguien ha escrito algo o si alguien quiere dar un punto de vista, etcétera, etcétera, ¿no? Lo bonito al final, yo creo que todos venimos de sectores distintos, por tanto, cualquier aportación desde otro sector o desde otro punto de vista, cómo hace las cosas, será más que bienvenida. Muy bien. Entonces, os explico un poco. La charla de esta tarde la he dividido en dos bloques, ¿de acuerdo? Primero, quiero hablar un poco de nosotros por dentro, ¿no? Porque está muy bien mirar hacia afuera, hacia la ventana. Lo que pasa es que también nos tenemos que acordar de mirar hacia adentro, ¿no? Cuando miramos hacia adentro, luego también cuando vemos fuera, estamos reflejándonos de una manera buena si estamos trabajando el interior o de una manera un poco más complicada si tenemos algún que otro problema. Entonces, la primera parte de la charla hablaremos un poco de lo que podemos hacer nosotros, lo que está en nuestras manos a nivel interno y ya empezaré aquí a hablar un poquito de digitalización. Y la segunda parte hablaré un poco de las características que tendríamos que tener cada uno de nosotros, ¿no? A la hora de vender también de forma online. Entonces, la primera parte veréis que hay 4 puntos. Empezaremos con el primero. El primero habla un poco de la importancia que necesitamos tener todos nosotros para saber gestionar el cambio digital. El cambio digital que ha venido. Bueno, aquí os pongo una foto que hace unos años, si os enseñaba esta foto, hubiéramos pensado otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que si lo pensamos un poco entre todos, la COVID ha sido un acelerador de cambios a un nivel tremendo, ¿no? En poco tiempo pensar que, bueno, si cada uno de vosotros se pone a analizar, nuestra vida personal y nuestra vida profesional ha cambiado drásticamente, ¿no?
todos nosotros nos hemos tenido que adaptar y hemos empezado a adquirir todos nuevos hábitos. Pues nuevos hábitos, ¿cómo? Pues nos hemos desarrollado una sociabilización y una concienciación digital, pues más allá de las generaciones más acostumbradas a lo digital, ¿no? Como serían los millennials o como podrían ser los centennials. Por otro lado, pensar que, bueno, en nuestro entorno también hemos sufrido muchos cambios. Y bueno, en nuestro entorno nos podemos poner nosotros como ponemos a la otra persona. A nivel consumidor también han habido cambios, de los cuales iremos hablando a lo largo del webinar. Otro punto importante es analizar el por qué, ¿no? El cómo el virus ha acelerado los cambios en la gestión comercial, ¿no? Nos hemos digitalizado todos muy rápido y esta digitalización, más bien, claro, todo siempre lo podemos mirar con dos perspectivas, ¿no? Lo que pasa es que esta digitalización lo que nos está haciendo a todos es que tengamos unas posibilidades enormes si nos subimos a este tren del cambio, ¿no? Entonces, este es un primer mensaje de adaptarnos, ¿no? a esta nueva digitalización, que muchos de nosotros ya estamos más que adaptados, ¿no? Pero la gente que aún, porque yo me sigo encontrando a gente cuando hago cursos que, bueno, echan de menos el cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero bueno, poco a poco se están subiendo a marchas forzadas también, porque no es lo que quisieran, pero esta digitalización. Comparto con vosotros una noticia que salió hace meses sobre el confinamiento. Cuando estuvimos confinados 60 días, se aceleró la digitalización en el mundo 6 años, ¿no? Esto es una barbaridad. Se ha digitalizado como, bueno, tendría que haber sido en un periodo de tiempo, ¿no? Cuando hablamos de cambios, ¿no? Cuando hablamos de cambios, pensamos también nosotros cómo somos a nivel de cliente, ¿no? Nosotros a nivel de cliente, pues cada vez el cliente es más digital y está más acostumbrado a utilizar diferentes herramientas con las que se siente muy cómodo, cada vez está más informado y más formado, controla mucho más el proceso de venta, ¿no? Ahora pensar en cada uno de nosotros cuando realizamos un proceso de venta online, puede ser online o presencial, pero que controlamos hasta un 60%, como podéis ver aquí, todo el proceso, ¿no? Todo el proceso sin la intervención de alguien, de una persona, ¿no? De un vendedor que nos ayude. Nosotros lo estudiamos todo, siempre preguntamos a gente, cada uno de nosotros tiene grandes expertos en electrónica, en automóviles, en electrodomésticos, cercano más lo que nosotros buscamos, opiniones, internet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las cosas han cambiado y tenemos que ser conscientes todos nosotros de ello, ¿no? La evolución del vendedor, ¿no? Cómo nosotros desde nuestra preciosa profesión hemos ido evolucionando, ¿no? Al principio teníamos un vendedor producto, ¿no? El vendedor que era producto-precio, ¿no? Que había mucha demanda, más que la oferta, entonces, bueno, controlábamos mucho más el mercado. Después hemos sido un vendedor que, bueno, empezamos a escuchar atentamente al cliente, comprendemos sus problemas, le explicamos cómo este producto le puede dar una solución. Seguimos evolucionando a un vendedor consultor, ¿no? Mercados cada vez más hipercompetitivos, mercados cada vez más infoxicados, ¿no? Donde el cliente duda. A lo mejor antes nos compraba siempre a nosotros y mañana, ¿no? Dice, es que hay tanta oferta, empiezo a tener dudas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Lo que se hace cuando eres un vendedor consultor es hacer pensar un poco al cliente sobre su negocio, facilitarle la toma de decisiones y empujarles a tomarlas, ¿no? Y estamos evolucionando hacia el vendedor consultor híbrido, ¿no? ¿Por qué? Porque al final tienes que jugar en los dos mundos, tienes que jugar en el mundo presencial y en el mundo online, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces, cada uno de nosotros, en desplegar todas estas capacidades que tenemos, porque es que al final estamos entrando y estamos, de hecho, ya dentro de este mundo omnicanal, ¿no? Que al final es un reto para todos nosotros. Empezó a ser y a partir de hoy ya tendría que ir mucho más de la mano. Entonces, tanto nosotros como vosotras, pues, ¿qué pasa? Que siempre hay muchos cambios. Los cambios que tenemos hoy no son los mismos que teníamos hace un año ni hace 2 años. Entonces, a lo que nosotros nos toca es a reinventarnos constantemente. Nos tenemos que reinventar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo muy cambiante, vivimos en un mundo en el que, bueno, si no hay un apagón pronto, cada vez todo va de más a menos, de más
y no a menos, ¿no? Entonces, es un tema importante que tenemos que tener en cuenta para, bueno, para ganar esa adaptabilidad. El segundo punto que me gustaría hablar con vosotros esta tarde es la importancia de la FIECA, ¿ok? La FIECA es una fórmula que os voy a ir desgranando poco a poco durante la tarde, con la que me gusta empezar por la importancia de las creencias, ¿de acuerdo? Como os he dicho, este primer bloque va un poco más de nosotros hacia adentro. Entonces, ahora no os veo, me gustaría estar con vosotros en una sala, pero si estuviera con vosotros en una sala me gustaría haceros una pregunta y deciros, oye, ¿qué es lo que veis fuera? ¿Está lloviendo o no está lloviendo hoy, no? Me han dicho que en Barcelona hoy está lloviendo, así que todos con paraguas. Entonces, probablemente si os preguntase, vosotros me diríais, si yo os preguntase, ¿está lloviendo? Vosotros me diríais, sí, está lloviendo, ¿no? Esto es un hecho. En cambio, si yo os preguntase a todos vosotros si os gustaría llevar, por ejemplo, ¿qué opinaríais de ir mañana al trabajo con una camisa rosa con topos amarillos, ¿no? Imaginaros, ¿no? Entonces, para esto habría varias opiniones. Entonces, habría alguien que me diría ni de coña, habría otro que me diría encantado porque son mis dos colores favoritos, ¿no? En fin, y al final esto, a diferencia, esto no son hechos, estos son creencias, estos son opiniones. Al final, las creencias son estas opiniones o ideas que cada uno de nosotros considera verdades como puños, ¿no? Mientras que para otras personas simplemente pueden ser meras opiniones o puntos de vista. Entonces, cuando hablamos de creencias, tenemos dos tipos de creencias. Tenemos las creencias que nos limitan y tenemos las creencias que nos hacen crecer y que nos motivan, ¿no? Entonces, pensar que al final del día, nosotros durante todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, tenemos un pepito grillo a cada lado de la cabeza, tanto a la derecha como a la izquierda. Por un lado tenemos un pepito grillo que nos desmotiva, que nos hace entrar en nuestros miedos, nuestras dudas, nos mantiene muy cómodos en nuestra zona de confort y quiere que te mantengas en esa zona de confort porque los únicos mensajes que te dice es no hagas esto, ¿para qué quieres hacer esto? No eres bueno en esto, no se te da bien, quédate como estás, etcétera, etcétera, y mil mensajes más. Y a mano derecha tenemos las creencias motivadoras, las creencias que nos hacen ser mejor persona, mejores vendedores, mejores profesionales, ¿no? Al final, las creencias motivadoras son aquellas que nos ayudan a salir de nuestra zona de confort, que estamos muy bien, estamos muy calentitos ahí. Lo que pasa es que nosotros tenemos que decidir con quién queremos jugar la partida. Si queremos jugar la partida con nuestro pepito grillo motivador o con nuestro pepito grillo limitante, ¿no? Pensar que cuando hablamos de creencias es que va ligado a las ventas totalmente, porque lo que nosotros pensamos es lo que nosotros creamos. Entonces, a nivel comercial, todas las creencias que nosotros podamos tener, en este caso, por ejemplo, limitantes o motivadoras, van a misa. Entonces es bueno, yo lo aconsejo mucho, porque a mí es algo que me gusta mucho, es ponerlas compartirlas con gente, porque siempre algo que para ti es limitante, para otra persona puede ser motivador, puedes aprender mucho cómo darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de creencias limitantes, ¿no? Desde que empezó todo el tema de la pandemia, la digitalización, el trabajo online, el trabajo en remoto, yo he ido recogiendo en cursos que he ido realizando ejemplos, ¿no? De creencias limitantes que me han ido diciendo. Hay gente que aún a día de hoy, esto me lo repitieron hace poquito, te dice, en mi sector el remoto no termina de funcionar. Por otro lado, hay gente que te dice, bueno, mejor no contactar a los clientes ni un lunes ni un viernes por la tarde. Por otro lado, te pueden decir, oye, ¿cómo voy a hacer una visita telemática con este prospect si no le conozco de nada? No tengo qué le puedo decir, cómo se lo puedo decir, ¿no? Esto rompe. Hay mucha gente que a día de hoy aún se siente así, que en lo telemático se sigue sin sentir cómodo, echa de menos el poder acercarse a su cliente, a un posible cliente, donde es más fuerte y tiene mucha más práctica, ¿no? Y también hay gente bueno, que no hace falta hacer muchos cambios, que en breve volvemos a lo que estábamos. En cambio, en otros cursos, ¿no? Cuando hacemos este ejercicio y me las cambian, ¿no? Las convierten en motivadoras, hay mucha gente que está encantada porque se ha dado cuenta que puede acceder a muchos más clientes en remoto, no tiene que hacer tantos viajes y los días se le han vuelto más provechosos porque, por ejemplo, me decía el otro día una persona en un curso, ¿no? Antes perdía mucho tiempo para ir a ver clientes con el coche, tenía una zona muy grande, tenía toda Cataluña, Comunidad Valenciana,
otro que tenía Comunidad Valenciana. Entonces, bueno, pierdes mucho tiempo con el coche, en cambio ahora están encantados. Otras cositas que me decían, bueno, esta situación a mucha gente le está ayudando a tener un gran dominio de la visita presencial y de la visita virtual, ¿no? Importantísimo, ¿no? O sea, intentar ver las cositas de un modo más motivador y más constructivo. Otro punto que me comentaban, pues bueno, gracias a esta digitalización me es mucho más sencillo, bueno, pues el pautar horarios de reuniones, ya sabes cuándo empiezan y cuándo acaban, porque la gente también, esto lo comentaremos un poquito más adelante, pero bueno, cuando estás haciendo una visita telemática, la gente va con el horario muy suizo, ¿no? No es lo mismo que irte a comer con alguien o irte a tomar un café, que te dedican mucho más tiempo. Y también me comentaban que, bueno, pues a día de hoy dispongo de muchas más cañas para salir con el barco a pescar, ¿no? Tengo un mar de oportunidades, ¿no? Entonces, lo importante es esto. Estas creencias, siempre van a estar ligadas a nuestra cabeza y a nuestro modo de vender. Depende de lo que pensemos, actuaremos de una manera u otra, ¿no? Entonces, importante que empecemos a romper todo este tipo de creencias. Ya os lo digo, si a nivel personal os cuesta, yo lo que os aconsejo es que las habléis con un amigo, un compañero de trabajo, vuestro jefe, en el caso que lo tengáis, poquito para ver un poco cómo las puedo romper, ¿no? Estas barreras. Otro punto importante que os quiero hablar hoy es, bueno, la pregunta sería, ¿por qué creéis que hay gente que consigue siempre lo que se propone y hay gente que le cuesta mucho, ¿no? ¿Por qué sería? ¿Vosotros qué creéis que es la suerte? ¿Creéis que podría ser, no? Porque esto a veces cuando enseñas esta transparencia, cuando haces esta pregunta, se puede generar mucho debate, ¿no? Al final todo es un tema de actitud, ¿ok? Porque todos nos levantamos por las mañanas, unos a una hora, otros a otros, todos tenemos las mismas horas en un día y todos, tú puedes enfocar el día como hoy va a ser un día espectacular, voy a vender mucho, voy a conseguir muchas visitas, o pues hoy es lunes, está lloviendo, hace frío, un poco de pereza, ¿no? Entonces, por tanto, ¿no? Este es un mensaje que no lo digo yo, este es un mensaje que los grandes gurús de los recursos humanos llevan diciendo desde hace muchísimos años, ¿no? La actitud, la importancia de la actitud, la importancia de cómo vienes enchufado desde casa, ¿no? Lo importante, llóratelo todo en casa y sal como un tigre con piel de elefante, ¿no? Otro punto importante, hemos hablado de las creencias, por otro lado hemos hablado de las actitudes y por otro lado, cuando hablamos de actitudes, es muy importante también que hablemos de un tema muy importante, ¿no? Un tema muy importante que es la inteligencia emocional, ¿no? Cuando hablamos de la inteligencia emocional, estamos hablando que es la capacidad de cada uno de nosotros de poder reconocer, de poder entender las emociones de uno mismo y las emociones de los demás. ¿Por qué? Porque al final lo que a nosotros nos interesa es poder utilizar esta información para ser capaces de gestionar los comportamientos y las emociones, ¿no? Entonces, esto es un tema que va totalmente ligado a nuestra profesión. Entonces, dentro de la inteligencia emocional hay muchas inteligencias, está la verbal, la numérica, la lógica, etcétera, etcétera, la artística, pero nosotros nos centramos en dos. Nos centramos en dos que son súper importantes para el trabajo que nosotros hacemos. Por un lado tenemos la inteligencia intrapersonal, cómo soy yo conmigo mismo, cómo me motivo, cómo me gestiono, cómo me inyecto, ¿no? Productividad, ¿no? Un poquito yo conmigo mismo. Y por otro lado tenemos la inteligencia interpersonal, que es la importancia de influir en el pensamiento y el comportamiento de los demás. Entonces, recordemos, por un lado, el saber cambiar nuestro pensamiento y nuestro comportamiento, y por otro lado, el ser capaces de influir en el pensamiento y en el comportamiento de los demás. ¿De acuerdo? Otro punto muy importante dentro de esta fórmula es la importancia que necesitamos tener todos de ser creativos. La rueda puede estar inventada o no, esto puede ser una creencia o no, esto lo podríamos discutir tomando un café y saldrían muchas ideas, ¿no? Al final yo creo que lo importante en este punto es que cada uno de nosotros en su día a día comercial, pues sea capaz de poder innovar, de poder intentar encontrar ideas nuevas, maneras nuevas. Al final, pensar que lo que os decía antes, dice que la rueda está inventada, pero lo que yo creo que, bueno, nuestra creatividad nos hace salir de lo normal y de lo que está establecido, ¿no? Entonces,
también hay que pensar un poquito cómo podemos mejorar nosotros en nuestro proceso comercial, nosotros como profesionales, si podemos aprender algo nuevo que nos pueda ayudar en nuestro trabajo, ver también qué hace nuestra competencia para intentar ser creativos e intentar ver las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de creatividad, es una noticia que a mí me gusta mucho. Es del 2020, pero es algo que ya lo avisaban y se empezó a llevar a cabo en la era post-COVID, ¿no? O sea, cuando no estábamos con todo el problema de encerrados, que hablaban de, bueno, la creatividad será la habilidad más buscada en el post-COVID, ¿no? O sea, la número 1 es creatividad y vender y persuadir es la cuarta por la cola. Entonces, importante que cada uno de nosotros, bueno, maneras hay mil de ponerte a ser creativo, te puedes poner a ser creativo con un grupo de gente o intentándolo, bueno, o con otra persona o con, bueno, intentar pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Entonces, ideas creativas, ¿no? Aquí os enseño un poco de ideas creativas originales que veréis que tampoco se han roto mucho la cabeza, ¿no? Una muy buena, ¿no? Un poquito las tiritas para todos, ¿no? Porque solo tiene que haber tiritas de un color. Por otro lado, aquí tenéis otras ideas bastante originales, ¿no? y creativas. Si alguien tiene bebés, pues ya tiene una manera donde encima puede hacer deporte, ¿no? Doble deporte. Aquí tenéis otras ideas. Aquí tenéis, por ejemplo, ideas de una persona que busca novia para hacerle fotos el día de su boda, ¿no? Entonces, ideas, innovación, cosas que tampoco te has roto mucho la cabeza para llegar a ellas, ¿no? Aquí te cambian los neumáticos, sea cual sea tu sexo, y te llevas gratis el cambio de aceite. Aquí tenéis un poquito cositas, aquí también os enseño cositas sencillas para que veáis que tampoco hay tanta dificultad, ¿no? Al final es intentar pensar cada uno en nuestro sector cómo podemos hacer las cosas de manera diferente. Entonces, el tercer punto es la importancia de preguntarnos a nosotros qué tenemos que hacer a nivel de fases fases de la venta, ¿no? Todos vosotros conocéis muy bien las 4 fases de la venta. Primero tenemos que atraer, que es lo más difícil. Después tenemos vender, que no es fácil, pero bueno, cuando ya hemos llegado al vender, satisfacer y fidelizar ya lo tenemos un poquito dentro del pack, ¿no? Que los 2 primeros pueden ser un poquito más complicados si lo analizamos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, viendo estas 4 fases, analizar a nuestros clientes y posibles clientes, ponerlos en el centro, porque es lo que tenemos que hacer a día de hoy. Al día de hoy tenemos que poner a nuestros clientes en el centro, porque son los que pagan nuestras nóminas, y ver si dentro de las 4 fases del proceso comercial tenemos que reconfigurar de alguna manera, ¿no? Esto es la ITV, esta es la ITV, nuestra ITV comercial. Si dentro de esta ITV nosotros tenemos que reconfigurar alguna parte del proceso comercial, ¿no? Porque al final lo que nosotros tenemos que pensar es la importancia de transmitir valor a la persona que tienes delante y poder ser capaz de diferenciarme en los diferentes canales que tengo a día de hoy para estar en contacto con mi cliente o un posible cliente, ¿no? Entonces, lo que os digo, en este proceso comercial, en estas 4 fases del proceso comercial, pensar si hay algo que podemos cambiar, si hay algo que se puede mejorar, qué cosas podrían ser necesarias para ser mejores delante de un cliente. Entonces, como último punto, tenemos la importancia de ser capaces de potenciar hoy más que nunca el entorno digital y la omnicanalidad, ¿no? Cuando hablo de esto, me gusta poner esta foto, ¿no? Porque esta foto es un claro reflejo de todas las familias a día de hoy, ¿no? Todos somos súper digitales, ¿no? Teléfono, tablet, ordenador, 1000 cosas, ¿no? Entonces, por un lado, todos somos muy digitales, pero por otro, os enseño una noticia doble. Esta noticia fue del 29 de mayo del 2020 y estuve buscando para ver alguna actualización. Entonces, veis, este 6,5% a día de mayo, a mayo de 2021, ha subido un 20%, ¿no? Entonces, somos muy tecnológicos, pero solo el 20% de las pymes venden sus productos de forma online, ¿no? Entonces, es un dato bastante curioso, es un dato que asusta, ¿no?
porque si lo pensamos, estamos viendo que las pymes al final son el sustento de este país, ¿no? Entonces, estamos viendo que no están adaptadas a este nuevo entorno y no disponen de una solución que les permita mantener sus canales de venta y generar beneficios, ¿no? Porque cuantos más canales de venta tenemos, más cañas ponemos, más beneficios podemos obtener. Entonces, ante este nuevo paradigma, se vuelve fundamental que las pequeñas y medianas empresas apuesten por este entorno online, este entorno digital que ya vino hace tiempo y bueno, y aquí se va a quedar porque es más cómodo para todos y tiene una cantidad de beneficios brutales. Estos beneficios no quitan la presencialidad y el tener a una persona que me venga a ver, que me cuide, que no es lo mismo que hacerlo todo online, ¿no? Esto lo sabemos todos. Entonces, un poquito este mensaje es la importancia para las empresas, ¿no? Que miren hacia adentro para intentar mejorar estos procesos que ya tienen establecidos, pero también un poquito mirar hacia afuera para innovar ante la presencia de ciertas amenazas y ciertas oportunidades que podemos tener, ojo, ¿no? Porque también es un poquito como vemos las cosas, nosotros podemos ver las cosas como amenazas o como oportunidades, ¿no? Entonces, esto es importante también interiorizarlo. Hoy en día tampoco estamos, cuando hablamos de la digitalización, no pedimos, ¿no? No pedimos que seamos unos terminators, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos que pensar que hoy en día se siguen haciendo compras de forma online, compras de forma digital. Lo que tenemos que hacer nosotros es saber aprovechar esas oportunidades que nos está dando la tecnología y aprender a adaptarnos un poco a las preferencias de cada cliente, que esto también es muy importante, ¿no? Al final, el mundo digital y el mundo, el mundo no digital se tienen que aprovechar, ¿no? Tenemos que sacar lo bueno de cada uno de ellos. Entonces, este sería mi último mensaje de esta primera parte de este primer bloque, en el cual sí que quería hablaros un poquito más de la importancia de gestionar, ¿no? el cambio digital. Por otro lado, hablar de la importancia de, bueno, trabajando las creencias, que es lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Trabajar mucho también con la inteligencia emocional, recordar tanto yo conmigo mismo como yo hacia afuera, ¿no? La capacidad de poder adaptarnos, ¿no? La empatía, ¿no? Con la otra persona. Después un poquito hablar de las actitudes y que también tienes que salir de casa ya enchufado. Y por último, el tema de la creatividad, ¿no? La importancia de la creatividad. Después hemos hablado un poquito sobre el proceso comercial, si tenemos que tocar alguna parte del proceso, de las 4 patas del proceso comercial, y después la importancia de potenciar más que nunca el entorno digital. Entonces, bueno, muy bien, Luca, nos has explicado ahora cómo tenemos que ser por dentro. Muchas cosas, como os comentaba antes, ¿no? Seguro que ya las sabíais y ya las aplicáis a vuestra manera, pero son, como os decía antes, opiniones, son reflexiones, ¿no? Entonces, hablemos un poquito, ¿no? A nivel digital, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, lo primero de todo, parar, frenar y analizar. Entonces, cada uno de nosotros sería bueno que hiciese un DAFO, ¿no? Con las debilidades, con las amenazas, con las fortalezas, con las oportunidades de mi situación comercial a día de hoy, con todos estos cambios que han venido, y, por ejemplo, hacer un DAFO también de mi sector, qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ver mis fortalezas, ver mis debilidades, en qué puntos fuertes puedo apalancarme, ¿no? ¿Qué oportunidades puedo tener en el mercado o en los nuevos hábitos de mis clientes? ¿En qué soy bueno yo a día de hoy que me puedo apalancar en ello con mis clientes, ¿no? Entonces, tengo que preguntarme un poquito también otra cosa. ¿Qué ha pasado con mis clientes? ¿Cómo ha cambiado el mercado? ¿Qué información puedo recabar? ¿Qué información tengo? ¿No? ¿Cómo la puedo buscar? ¿No? Porque pensar que ahora online podemos encontrar muchas cosas. Importante también en este análisis que estamos haciendo, pensar en qué está haciendo mi competencia. Importante, que esto también me pasa en muchos cursos. Conocemos quién es nuestra competencia directa, sabemos quién es, sabemos qué hace, sabemos cómo lo hace, qué es lo que ofrece, cómo enamora a sus clientes, o a lo mejor tenemos
algún cliente que compartimos con la competencia, porque cada uno le vende unas referencias, cómo le está vendiendo esas referencias que yo a día de hoy no le estoy vendiendo, ¿no? Entonces, es importante pues hacernos todas estas preguntas y preguntarnos si estamos preparados y estamos enfocados para trabajar en presencial y de forma en remoto, ¿no? Esto es una pregunta también muy importante que nos tenemos que hacer, ¿no? Entonces, podemos coger un listado y de 0 a 5, de 0 a 10, da igual, analizar un poquito en qué punto estamos, ¿no? Y hacia dónde queremos ir, porque esto es importantísimo. Pensar que un punto muy importante que os he comentado antes es la importancia, lo hemos comentado cuando hablamos de las 4 fases del proceso comercial, la importancia que tenemos y que lo que tenemos que hacer es poner al cliente en medio, ¿no? Porque al final, cuando nos replanteamos todo el proceso de venta, tenemos que poner al cliente en medio para saber qué productos quiere y, lo más importante, por qué canales quiere que nos conectemos con él, ¿no? Esto es un tema súper importante. Entonces, desarrollar una experiencia cliente tiene que ser nuestro objetivo también. Al final lo que necesitamos hacer es un poco desencallarnos, ser más ágiles e intentar vender de una manera más satisfactoria. ¿Cómo? Transmitiendo valor y sobre todo diferenciarnos, dándole más a ese cliente, ¿no? ¿Qué le podemos dar a ese cliente para que se acuerde de nosotros? ¿Qué le podemos dar a ese cliente para que repita con nosotros, ¿no? Y reconfigurar un poco, haciendo este DAFO, nuestra estrategia de productos y nuestra estrategia de servicios, ¿no? Porque es importante el tema que os he comentado antes, ¿qué más le puedo dar a ese cliente para fidelizarle, para que se acuerde de mí, ¿no? Entonces, aquí os enseño 2 ejemplos que conocemos todos, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué pasó entre una empresa que nació emergente a raíz de, pues, a lo mejor, las pocas facilidades que te está dando la otra empresa? Yo no quiero entrar mucho en detalle con unas empresas o con otras. Un poquito yo lo que os quiero enseñar con esta transparencia es un poco empresas que han puesto al cliente en el medio y empresas que nos han facilitado todo, ¿no? Nos han facilitado el hecho de parar, de poder, primero, de no tener que salir de casa en un día lluvioso, elegir lo que quiero ver, cuándo lo quiero ver, pararlo, guardarlo. Y a nivel de transporte, ¿no? Hay muchos más ejemplos, ¿no? Pero son 2 ejemplos que han impactado un poquito porque se ve exactamente 2 empresas que han puesto al cliente en medio y otras 2 empresas que, bueno, lo tienen más difícil. Tampoco quiero entrar mucho en detalle porque aquí también podríamos alargarnos mucho, pero bueno, empresas que han sabido poner al cliente en medio y facilitarnos nuestro día a día, ¿no? Al final, que es lo importante. Por otro lado, tenemos que, ¿no? Este vendedor más digital, ¿qué necesita? Necesita prepararse muy bien la visita en remoto, ¿no? La visita en remoto, pensar que tiene varias fases. Al final es como una fase, es como lo presencial, pero hay alguna diferencia, ¿no? Pensamos, la número 1, por ejemplo, es la preparación, ¿no? Pensar que la preparación es más importante aún, ¿no? Porque para construir valor, ¿no? Entonces, si en la visita presencial era importante, cuando tenemos a un cliente de manera telemática se vuelve 100% crítica, ¿no? Esta preparación. Súper importante que tengamos un CRM muy bien alimentado, con mucho cariño, con muchos detalles, porque cuantos más detalles tenga, nos va a ayudar mucho en esta preparación, ¿no? Importante también, cuando hablamos de esta preparación, tener claro el objetivo, ¿no? El objetivo de nuestra visita, qué es lo que queremos, con quién vamos a hablar, ¿no? Quién es nuestro interlocutor, qué es lo que queremos decirle, qué es lo que queremos conseguir con esa visita telemática, ¿no? Tenemos que tener preparadas, si no nos las sabemos todas, siempre podemos tener una chuleta, con objeciones, con objeciones. Tenemos que tener todos los materiales abiertos por si nos rebaten algo, nos piden algo. No vale lo de decir, dame 2 segundos que lo tengo en este cajón o espera, dame un momento que lo tengo en este carpesano. Aquí lo tenemos que tener todo preparado porque el tiempo, pensar que es, y lo sabéis ya, porque lo habéis estado catando estos meses, es mucho más reducido, ¿no? Y después, importantísimo también en este primer punto, en esta preparación,
saber muy bien qué hace nuestra competencia, ¿no? Nuestra competencia, tenemos que saber perfectamente qué hace nuestra competencia y hablar maravillas de nuestra competencia. Es fundamental. El punto número dos es la conexión. La conexión, y cuando estoy haciendo cursos, mucha gente me lo dice, ¿no? Me dice, he perdido esa naturalidad en esa conexión con la persona, ¿no? Aquí tenemos que hacer lo posible para captar la atención de nuestro interlocutor, ¿no? Los primeros minutos de la llamada van a ser clave, ¿no? Entonces, veréis y lo sabéis que la conexión es diferente con un cliente conocido o con un cliente que no es conocido, no es completamente diferente. Entonces, aquí la gran habilidad de cada uno de nosotros es intentar establecer como podamos una conexión emocional con la persona que tenemos delante. Otro punto muy importante dentro de esta visita online es la atención, ¿okay? La atención que tenemos que tener nosotros, la atención a los silencios, la atención al ritmo, la atención al tono, los cambios del interlocutor, porque lo estamos viendo, importantísimo siempre con la cámara encendida. El otro día estaba en una empresa constructora y me decía que muchas veces cuando hablan con su cliente les apagan la cámara. Entonces ellos están haciendo una visita comercial con una persona que tiene la cámara apagada, ¿no? Entonces aquí pedir un poco, oye, por favor, cámaras encendidas, veámonos a la cara, ¿no? Importante detectar el interés, ¿no? El interés de la persona que tenemos delante. Otro punto importante es chequear, ¿no? Chequear cada cierto tiempo si el interlocutor nos está acompañando. Entonces, es importante ir parando, a lo mejor si estamos enseñando una presentación, dejar de compartir, parar, preguntarle o ir preguntándole, Paco, ¿me sigues? ¿Tienes alguna duda? ¿Te está quedando todo claro? ¿Ok? Otro punto importante, que tenemos que manejar en esta visita es la exploración de objeciones y posibles frenos que nos puedan dar, ¿no? Es también un tema fundamental. Por otro lado, la conversación, que sea una conversación fluida, que sea una conversación muy cercana, ¿de acuerdo? Lo importante es hacer fácil el discurso, ¿no? Porque para mucha gente, porque hay muchos sectores que aún no han vuelto a la presencialidad y hay muchos comerciales que siguen visitando de forma telemática, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que ya se han quedado así y entonces, de momento, hay muchos sectores que lo están manteniendo en un porcentaje muy alto, ¿no? Entonces, hacer fácil el discurso, el ritmo, la dinámica, tiene que ser más ágil que en la visita presencial. No hay que correr, ¿ok? Porque, bueno, vamos con tiempo limitado, pero tampoco tienes que ir corriendo, ¿no? Pues, porque es que al final es mejor poquito y muy bien que no intentar dar mucha información que al final tienes a la otra persona completamente perdida. Por otro punto, las visitas. Las visitas son más cortas, entonces hay que tener un buen control de los tiempos, ¿no? Hay que saberte, si te han dado media hora, pues prepararte muy bien esa media hora, pues tanto en la presentación, tanto en escucha activa, tanto en presentación de la oferta, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, al final, pensar lo mismo. Lo que tenemos que hacer a nivel digital es aportar valor. Entonces, pensar que las visitas que hagamos a nivel digital de bajo valor es que nos pueden desacreditar totalmente, ¿no? Y hacen que, bueno, nuestro cliente cae una vez, pero la segunda vez a lo mejor no nos atiende, ¿no? Y por último, como en todo proceso comercial, importantísimo el seguimiento. Cuando hablamos en el seguimiento, pues en un entorno, en este caso, ¿no? En este caso telemático, pues no podemos fallar, ¿no? Tenemos que hacer un buen seguimiento de los acuerdos e ir revisándolos al prepararse la próxima visita. Entonces, yo en este punto de la preparación también os aconsejo que cada punto que os he comentado os valoréis de 0 a 5 o de 0 a 10, ¿no? Para ver un poquito en qué sois fuertes y en qué podríais mejorar. Otro punto muy importante, ¿no? Para hacer estos comerciales, ¿no? Más digitales es trabajar todas las dimensiones de esta fórmula, ¿no? Esta fórmula se llama la fórmula de valor. Entonces, hablando de esta fórmula, me gustaría que pensaseis que cada uno de vosotros como compradores, ¿no? Cada uno de nosotros, cuando va a comprar algo, piensa en, bueno, qué es lo que me cuesta, ¿no? ¿Qué es lo que me dan? Y por otro lado, qué es lo que me cuesta, ¿no?
Entonces, si desengranamos un poquito esta fórmula, tenemos en el qué me dan, tenemos un producto, tenemos una marca y tenemos un servicio. Y en el qué me cuesta, tenemos precio, incomodidades e inseguridades. Entonces, el objetivo de esta fórmula es un poquito lo mismo, ¿no? Que hagáis un autoanálisis cada uno de vosotros, que valoréis de 0 a 10, de 0 a 5, cada uno de estos puntos. A día de hoy, de 0 a 10, ¿cuánto valoráis el producto que estáis vendiendo? Tanto, perfecto. La marca es buena marca, está jugando Champions, es del montón. ¿Dónde estamos? ¿No? Cada uno de nosotros sabe en el tipo de empresa que está y dónde está. Por otro lado, evaluar también el servicio que estamos dando, pero el servicio que estamos dando nosotros, el servicio que pueden estar dando desde ventas internas, desde, bueno, hasta el envío también. El envío a lo mejor no es nuestra empresa, pero todo suma, ¿no? Al final, yo me quedo con que te he comprado a ti y me ha llegado 2 semanas tarde el pedido. A mí me da igual con qué empresa de paquetería estés trabajando. Por otro lado, también valorar el precio. De 0 a 10, ¿qué precio sois? Si sois muy caros, si estáis, no sois ni caros ni baratos, o si sois baratos. Y después analizar un poco también las incomodidades e inseguridades que a día de hoy vuestro cliente o posible cliente pueda tener. Esto es importantísimo, ¿no? Al final, pensar que a la competencia nunca la tenemos que atacar por el precio, ¿no? Lo que tenemos que hacer aquí es, si yo ya tengo un producto y yo ya tengo una marca, tengo que dar mucho servicio y muy bien dado, estar ahí cuando el cliente me necesite y en los canales que el cliente me necesite, ¿no? Y sobre todo aquí reducir incomodidades y reducir inseguridades. Cuantas más incomodidades y más inseguridades reduzcamos, el precio no va a ser lo más importante para tocar en esta fórmula, va a ser lo último que tengamos que tocar, ¿no? Entonces, trabajemos muy bien el resto de variables de la fórmula. Otro punto muy importante para ser este comercial que se siente muy cómodo en el mundo digital, ¿no? Es saber cómo utilizar los distintos canales, ¿no? A día de hoy, gracias al tema de la pandemia, porque es que antes, al menos, ya me lo diréis después vosotros, o me lo podéis poner en el chat si queréis, pero antes no tenías tantas facilidades, tantos canales para contactar a un cliente, ¿no? Antes, contactar a un cliente cuando no existía o cuando no estaba tan de moda Zoom o Teams y utilizábamos Skype, yo no sé cuánta gente se contactaba por un cliente por Skype, ¿no? Era más teléfono, correo electrónico, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es más análisis. Ya habéis visto que yo os estoy dando muchos deberes, ¿no? Pero muchos deberes para que mañana seáis mejores, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar primero por dónde se están moviendo nuestros clientes, ¿no? De todos estos canales, ¿no? Por dónde se están moviendo nuestros clientes. Pregunta importante, ¿no? Si no lo tenemos claro, ¿qué podemos hacer? Pues una cosa muy fácil, preguntarles, oye, ¿cómo prefieres ser contactado? ¿Quieres ser contactado por teléfono? ¿Prefieres una llamada? ¿Prefieres que hagamos una llamada por Teams cada mes para poder bueno, revisar un poco cómo está el tema, pedidos pendientes, etcétera, nuevas ofertas? Lo más fácil, que preguntemos a la persona que tenemos delante. Después tenemos que analizar también, ¿no? Porque no todos los canales sirven para lo mismo. Entonces, tenemos que pensar que cada canal tiene sus reglas. Y bueno, hay unos que son más formales, como puede ser un mail, como puede ser un Teams, y hay otros, por ejemplo, que son más informales, ¿no? Por ejemplo, romper un poco también la barrera del WhatsApp, ¿no? Porque el WhatsApp hasta hace un tiempo había mucha gente que, bueno, que tenía un poco el miedo de romper esa barrera de contactar a un cliente por WhatsApp. Entonces, cuando hablamos de contactar a un cliente, por ejemplo, por WhatsApp, cada uno tendrá su librillo, pero a lo mejor simplemente es mandar un WhatsApp es más directo que un correo, a lo mejor el correo lo lee por la noche, entonces, para un mensaje más directo, te acabo de enviar la propuesta, ya me dirás algo, me invento, ¿no? Alguna cosita mucho más directa que a lo mejor los correos se acaba perdiendo, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros lo que tiene que hacer también en este punto es pararse, coger una hoja o, como decía el otro día estaba dando un curso, cuando dije coger una hoja, era gente joven y me dijeron, un chico me dijo, no te lo vas a creer, pero yo en mi casa no tengo ni hojas ni lápices, soy todo digital. Entonces dije, pues oye, mejor que mejor para ti, hazlo en una tablet, ¿no? Yo tengo un vaso lleno con 2000 bolis. Entonces, lo importante aquí que hay que hacer es
pensar un momento, analizar y pensar qué mix de herramientas digitales estamos usando nosotros con nuestros clientes y en qué porcentaje. ¿De acuerdo? Podéis hacer una lista, ¿no? Pues WhatsApp, llamadas, mail, Teams, Zoom, etcétera, etcétera, ¿no? Y es lo que os comentaba antes. El tema de WhatsApp ha subido de forma incrementablemente, disculpad, en casi todos los sectores. Entonces, si a día de hoy no lo estáis utilizando, analizar si podéis o no podéis utilizarlo, preguntar, por ejemplo, a un compañero de trabajo, ¿no? Pensar que al final todos estos canales, si somos capaces, cada uno de nosotros, de utilizarlos de forma adecuada, es que, bueno, la oportunidad que tenemos aquí, ¿cuál es? Podemos crear más oportunidades de venta, podemos generar más impactos y podemos tener más vinculación con la persona, ¿no? Entonces, yo os invito a quien no lo esté, a quien no haya abierto este melón, que lo empiece a analizar a día de hoy si, bueno, si en su sector vale la pena o, ojo, o no vale la pena, ¿no? Yo aquí siempre me paro y me gusta poner un ejemplo que creo que es bastante gráfico para todos, ¿no? Hay comerciales que depende del sector en el que estén, con la gente que tratan son muy, digamos, de la generación de los baby boomers. Entonces es gente que le gusta lo presencial, que le enseñes la propuesta en papel y te dicen, oye, en mi sector, todos estos canales que me estás diciendo, me encanta, pero nunca funcionará porque yo tengo que estar ahí visitando a la persona, tomándome el café con la persona, imprimiendo la oferta o de forma digital, pero el cuerpo a cuerpo, ¿no? Y hay gente que me dice, que trabaja en el mismo sector, que me dice, bueno, en este mismo sector a mí me está pasando lo que a esta persona, pero por otro lado me estoy encontrando con hijos que toman el relevo de los padres y entonces son más digitales, son más generación Z y son más gente que sí que me pide que se lo mande por WhatsApp, por mail, que hagamos una videollamada, que no les interesa tanto el visitar cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, por eso os digo en este punto, analizar y ver y compartirlo con compañeros también del sector, qué cositas sí y qué cositas no. Otro punto importante aquí, otro punto importante es la importancia que tenemos que tener en este mundo digital de ser capaces de gestionar nuestra marca personal y ser capaces de realizar un social selling, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que ser es ser auténticos linces y aprovechar las redes sociales profesionales, primero, para que nos conozcan y segundo, lógicamente, para vender, ¿no? Pero lo importante aquí es, previo a la venta, que posicionemos un poco la marca, ¿no? Que es lo importante. La marca, ojo, la marca personal. Yo trabajo para una empresa, pero marca personal. Yo al final, este cliente o este posible cliente va a hablar conmigo. Para él, yo voy a ser la empresa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de marca personal, pues pensarlo así, ¿no? Esto al final, este puede ser el coche de un vendedor, ¿no? Esta es un poco, imagínate, ¿no? Te viene un vendedor a vender así, ¿qué sensación te da, ¿no? ¿Qué imagen, ¿no? ¿Qué primera impresión te da? O pues, te puede venir una persona con un coche así, ¿no? Al final, nosotros tenemos que ser los que lo elegimos y los que decidimos si queremos trabajar o no nuestra marca, ¿no? Porque al final pensar que las visitas, ¿no? Ya no son como eran para muchos de nosotros hace poco tiempo, ¿no? Y donde puedes, también piensa un poco, donde podemos buscar sinergias con la persona, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer cuando hablamos de redes sociales, ¿no? Primero, crear nuestra marca personal y después ser inteligentes y utilizar estas redes sociales, ¿no? Entonces, cuando utilizamos estas redes sociales, podemos sacar mucha información de la persona con la que vamos a hablar a nivel, pues, no sé, por Teams, por ejemplo, ¿no? Entonces, aprovechar estas pequeñas cosas que nosotros podemos ir cazando, que a día de hoy ya no se nos presentan cuando vamos a hacer una vista presencial, ¿no? Porque muchas veces entras en la empresa y a mano derecha tienen las oficinas de visitas, donde, claro, entras en un despacho donde no hay absolutamente nada, te entra la otra persona, os veis, habláis muy bien, te vas, él se va y tú te vas a casa y no has podido cazar nada. En cambio, ahora con las redes sociales sí que tenemos la importancia
de poder saber un poquito la persona que tenemos delante, sacarle información, ¿no? Si es activo o no en redes sociales. Podemos ver lo que sube, a qué le da el like, qué es lo que le interesa, en qué grupos está, qué contactos tenemos en común. A lo mejor hemos estudiado en la misma escuela, hemos hecho el mismo curso de posgrado. Cualquier cosa es importante para intentar romper el hielo, ¿no? Entonces, importante este trabajo de investigación antes de realizar estas visitas, ¿no? Estas visitas online por redes sociales, ¿no? Entonces, al final, cuando nosotros recabamos toda esta información, también podemos intentar adaptarnos, ¿no? Adaptarnos a la persona que tenemos delante y ver un poquito si con esta información que nosotros vamos recabando somos capaces de romper el hielo, ¿no? Al final, lo que tenemos que pensar todos es que la utilización de estas herramientas digitales las tenemos que ver como los medios sociales, ¿no? Para poder relacionarnos a día de hoy con una persona. Por otro lado, para crear marca, ¿no? Y en definitiva, ¿qué es lo que queremos todos? Al final lo que queremos es vender, ¿no? Entonces, conseguir clientes, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar cuando hablamos de redes sociales es que al final son nuestro jardín, ¿no? Al final es como si tú tienes un jardín, como si tú tienes un balcón lleno de plantas, ¿no? Nosotros al final decidimos cómo queremos cuidar las plantas que tenemos en nuestro jardín o en nuestra terraza y cómo las alimentamos, ¿no? Si las alimentamos mucho se pueden ahogar, si las alimentamos poco se ahogan. El barómetro, ¿quién lo tiene? Pues cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de redes sociales, en este caso, por ejemplo, LinkedIn, ¿no? Que es la red social profesional que más, la red que más se utiliza a día de hoy. Sí que hay gente que utiliza a lo mejor Instagram, Facebook, ¿no? Pero LinkedIn es la red profesional, ¿no? Digamos, si hablamos de redes profesionales, que más utilizamos. Y al final, cuando hablamos de redes profesionales, pensar que estamos dejando entrar a alguien en nuestra casa, ¿no? Estamos abriendo la puerta a un invitado y hay que saber cómo tratar a esa persona, ¿no? Aquí no me vale, ¿no? No me vale el ir aceptando a gente y luego no dices absolutamente nada o envías un correo de estos infumables de a qué te dedicas, qué es lo que vendes, cualquier cosa estoy a tu lado, ¿no? Esto no me vale para nada. Entonces, os he recogido unos pequeños consejos, ¿no? Mejor muchos de vosotros ya sois unos grandes profesionales en redes sociales, pero si hay alguno de vosotros que ha empezado hace poco y no se siente muy cómodo, pues aquí unos pequeños tips de cositas que podéis hacer cada día, ¿de acuerdo? Que podríais empezar a hacerlas hoy mismo cuando acabe este webinar. La número 1, muy importante, cada uno de nosotros tenemos que tener un perfil que le hable a nuestros clientes, ¿no? Un poquito, tenemos que tener un buen perfil, intentar tenerlo completamente lleno y un poquito saber que tu cliente sepa cuáles son tus necesidades y cómo tú puedes solucionarle sus problemas, ¿de acuerdo? Por otro lado, pues cada día también, cada uno de nosotros podemos agregar contactos de valor a nuestra red cada día, ¿de acuerdo? Contactos de valor, contactos de mi sector, ¿no? Poquito, ¿no? No a mi vecino, sí, también lo añado, ¿no? Pero si mi vecino no tiene nada que ver con mi sector, pues fijémonos un poco a nivel profesional, ¿no? ¿Quién me puede aportar valor? ¿Con quién puedo conseguir? Alguien que pueda conseguir que me pueda conocer, ¿no? Importante que personalicemos las interacciones. Es un trabajo más lento, pero por otro lado es más efectivo que simplemente hacer copiar y pegar, ¿no? Ya esto es un nivel más elevado, pero inténtate tirar a la piscina, intenta crear tu propio contenido. Puedes escribir una publicación, puedes compartir una historia, puedes compartir una idea, puedes compartir una foto, puedes hacer 1000 cosas, sé creativo, ¿no? Aquí te vuelvo a decir, sé creativo y haz lo que tú te sientas cómodo. Por otro lado, cosas importantes, intentar comentar publicaciones relevantes en vuestro sector cada día. No hace falta bueno, oye, estoy de acuerdo, me gusta tu punto de vista, yo creo, ¿okay? Porque esto también es muy enriquecedor para todos. Intentar ser activos y dedicar al menos 10 o 15 minutos al día, ¿no? Para interactuar con un poquito a lo mejor con 10-15 minutos al día ya lo tenéis para hacer todo, ¿no? Es un pim pam, ¿no? Al final
Yo creo que lo que os decía antes, las redes sociales profesionales también se han desarrollado mucho en los últimos años y tiene que ser una caña más que nosotros ponemos en nuestro barco, ¿no? Entonces, en nuestro día a día, como revisamos el correo, como hacemos llamadas, etcétera, también tenemos que revisar un poquito cómo están nuestras redes sociales, cómo respiran, ¿no? Pues muy bien, todo esto, todos estos consejos, todo esto que os he comentado, hacerlo con una cierta educación y con un cierto sentido común. ¿Por qué? Porque aquí hay un señor que muy inteligentemente nos regaló esta frase a todos, ¿no? Cuidado con lo que decimos online, porque al final es como si estuviéramos poniéndolo en un cartel, estos carteles de la autopista, con tu cara puesta en él, ¿no? Entonces, ojo de lo que hablamos, de lo que no hablamos. Si son profesionales, ciñámonos a lo profesional, que hay otras redes sociales no profesionales en las que podemos debatir de todo. Entonces, ciñámonos un poquito al guión. Entonces, bueno, ya estamos llegando al final de la ponencia y entonces el mensaje que yo os querría dar es este, es el de adaptarse, ¿no? Esta tarde hemos hablado de muchas cosas y yo creo que al final lo importante es que cada uno de nosotros sea capaz de adaptarse, ¿no? A estos nuevos cambios y a los nuevos cambios que van a venir, ¿no? Pasa que cuando yo hablo de adaptación, a mí me gusta desengranar, ¿no? Ya habéis visto que me gustan las fórmulas, me gusta desengranar también esta palabra tan importante que es adaptarse. Entonces, mis últimos consejos de la tarde es que pase lo que pase, tengamos todos nosotros siempre una actitud positiva, que salgamos llorados desde casa, que estemos enchufados, que cuando tengamos un mal día hablemos con algún amigo que nos pone de buen humor, hablemos con un familiar, con nuestra pareja, nos pongamos una canción que nos motiva, ¿no? Ante todo, actitud positiva. Por otro lado, disfrutemos, ¿no? Disfrutemos y sintámonos cómodos, porque yo sí que estoy viendo aún a día de hoy gente que lo está pasando francamente mal con todo el tema digital y el desarrollarse a nivel digital. Algunos porque no se les da bien, otros por edad. Y bueno, al final tienes, ¿no? Disfruta y siéntete cómodo con lo que estás haciendo. Luego, otro punto importante que hemos hablado hoy, la importancia de potenciar nuestra presencia en redes sociales. ¿Por qué? Porque es un nuevo canal comercial que tenemos. Vendamos lo que vendamos, seamos quien seamos, porque al final lo que he dicho al principio, todos nos pasamos el día vendiendo nuestros productos, nuestras ideas, nuestros puntos de vista, etcétera, etcétera. Otro punto muy importante, el que trabajemos, ¿no? Y analicemos y a lo mejor sí, a lo mejor no, rediseñemos nuestra oferta comercial. Siguiente punto, un poco relajarnos y disfrutar las nuevas oportunidades que nos trae el cambio, porque vamos a tener nuevas oportunidades constantemente. Esto al final es como las olas del mar que te vienen. Entonces, es importante que disfrutemos las nuevas oportunidades que nos trae este cambio. Otro punto muy importante, el sembrar con paciencia, ¿no? En redes sociales es muy complicado, es muy lento, entonces, si ya es lento de forma presencial, de forma digital también requiere su tiempo, así que importante que tengamos mucha paciencia. Y yo creo que si sumamos un poquito cada uno de estos puntos, tenemos un éxito garantizado. Entonces, un poquito mi mensaje, seamos más camaleones y por mi parte, bueno, daros las gracias y dejaros esta última frase, ¿no? Que yo creo que tenemos un mar lleno de oportunidades con todos estos temas digitales y yo creo que lo importante es ver oportunidades, es cambiar nuestra actitud, nuestras creencias y ver oportunidades que se nos plantean delante para crecer. Y por mi parte, daros las gracias y bueno, ha sido un placer, ha sido de forma digital. Otro día seguramente de manera presencial se podrá hacer también. Y bueno, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación que queráis hacer. Por mi parte, estos son mis datos, por si me queréis contactar, tenéis alguna pregunta o algún tema que me queráis comentar online. Y bueno, yo dejo de compartir pantalla y no sé si tenemos tenemos una pregunta tenemos a Laura, que bueno, simplemente nos da las gracias. Contenta estoy de que todo lo que has explicado lo aplico en mi día a día y desde hace mucho tiempo. Pues me alegro mucho por Laura, dice que está on fire
en su empresa tienen la suerte de hacer cada mes una formación de inteligencia emocional tienen un coach y utilizan PNL y que nos ayuda muchísimo. Pues Laura, me alegro muchísimo y ojalá todas las empresas pudieran hacer lo mismo. Entonces, por mi parte, no sé si tenéis alguna pregunta. Página web propia, imprescindible o no. Bueno, depende. Si vendes productos, yo creo que también puedes tener tu página web. Aquí depende. Si vendes productos de otra persona, o sea, si eres agente comercial, digámoslo así, que vendes varios productos, pues yo creo que puedes tener tu página y presentarte un poco también para que te conozcan. Y yo por mí soy fan de las páginas web o tener un buen LinkedIn, por ejemplo, para que te puedan conocer. Entonces, oye, aquí tienes mi LinkedIn, aquí este es mi currículum, aquí lo tengo todo, aquí ves si soy activo o no activo, si publico, si no publico, etcétera. Entonces, también os lo rebota a vosotros. ¿Qué pensáis? Si creéis que es importante tener página web propia o imprescindible. Al final es mi punto de vista lo que comparto con vosotros. Vale, el Laura cree que no. Un punto de vista completamente. ¿Por qué crees, Laura, que no es necesario y no es imprescindible tener página web? Si nos lo quieres comentar por el chat, yo lo comparto con el resto de asistentes. No sé si contestará o no contestará. No sé si alguien más de vosotros tiene alguna pregunta. Bueno, Laura comenta, para ella no es imprescindible porque cree que es dedicarle mucho tiempo a una página que seguramente, bueno, ya lo estás haciendo. Bueno, Laura, para hacer un resumen, Laura aboga más por tu marca, ¿no? Lo que vendes. Sí, yo creo que, Armand, yo creo que el tema de omnicanal, yo creo que claro, aquí lo puedes ver de dos maneras, ¿no? Te puede dar pereza, pero por otro lado te estás abriendo, bueno, antes que todo, Armand, tú sabes lo que vendes, seguro que llevas mucho tiempo vendiendo, es preguntarle un poco a tus clientes cómo quieren ser contactados. A lo mejor tu tipo de cliente es un cliente que se siente muy cómodo de la manera que lo estás contactando a día de hoy y no se plantea él tampoco, por ejemplo, que tengáis ningún otro canal de venta, ¿no? Entonces, o sea, de contacto. Por tanto, cuando hablas de la pereza, te entiendo perfectamente, pero antes que nada, pregúntale a tu cliente cómo quiere ser contactado. Imagínate que tu cliente te dice, no, mira, yo es que prefiero que me contactes en vez de presencial, sí que me gustaría más a menudo, pero online. Entonces, este es un tema que tienes que hablar con él, ¿no? Laura comentaba la importancia de la marca, ¿no? Sobre todo para un agente comercial y que para ella funciona mucho más las redes sociales. Perfecto. Bueno, sí, lógicamente, claro, por redes sociales, Armand también es lento. Al final, por redes sociales, casi es como si tuvieras una base de datos, pero con mucha más información que, que puedes tener, ¿no? Entonces, muchas gracias por las aportaciones que estáis haciendo. También a Laura le gusta investigar a sus clientes por el tipo de venta que hace por Instagram antes de ir a verlos, ¿no? Entonces, eh, hay para gente que le funciona mejor una red social que otra. Entonces, aquí repito, ¿no? Un poquito la importancia de saber por dónde se mueven tus clientes, ¿no? Que al final te ahorrará muchas cosas. Entonces, no sé si... Perfecto. Claro, dependiendo del tipo de cliente, pues lógicamente te los encuentras en un canal o en otro. No sé si tenéis alguna otra pregunta, algún otro punto de vista, alguna otra reflexión que queráis compartir. Yo espero unos segundos y si veo que no hay ningún tipo de si nadie tiene ninguna pregunta o ninguna aportación, podemos dar por finalizada la sesión. Esperaré unos segundos.
Y mientras espero, bueno, comentaros que se está grabando esta sesión y probablemente